Bueno, en esta segunda parte del curso estamos considerando al hombre Jesús de Nazaret, es decir, estamos considerando la humanidad de nuestro Salvador. Él es Dios y es hombre. Y en este recorrido por el estudio de la humanidad de nuestro Salvador, comenzamos por la consideración de las profecías mesiánicas y luego, ya yendo al relato histórico como tal, comenzamos con el anuncio angelical, en segundo lugar, la concepción milagrosa, y ahora estamos considerando el nacimiento virginal. Es evidente que Lucas, el evangelista, se tomó el tiempo necesario para realizar una buena investigación al respecto, como lo dice en los versículos iniciales de su evangelio. De manera que en el relato de Lucas encontramos varios eventos que están alrededor del nacimiento, y es lo que estamos considerando en esta parte del curso, que en ocasión del nacimiento de Jesús hubo varios acontecimientos que Lucas recopila y que en suma todos ellos nos dejan ver cómo Dios dejó un testimonio claro del nacimiento de su Hijo. Un nacimiento humilde en varios sentidos, pero también un nacimiento muy especial. Y esos eventos que rodearon el nacimiento de Cristo, según lo relata Lucas, son la sorpresa de Elizabeth, y ahí quedamos entonces en la hora anterior. Vamos en cuarto lugar a considerar el canto de María, siguiendo el orden del relato de Lucas capítulo 1 y capítulo 2. El cuarto evento que está alrededor del nacimiento virginal de Jesús es el canto de María. Lo encontramos en los versículos 46 al 56. Debido a que el relato de Lucas, el relato del nacimiento de Jesús por Lucas, es un relato muy extenso, lo que estamos haciendo es simplemente viendo los aspectos generales de todos estos eventos que están alrededor. No nos estamos deteniendo a hacer un análisis tan exhaustivo, exegético del texto, sino más bien mirando en panorama lo que Lucas quiere que notemos de esos pasajes. Vamos a leer entonces Lucas capítulo 1, versículos 46 al 56, el canto de María. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Este es el canto de María. Este canto se ha llamado el Magnificat por la primera palabra del canto en la versión latina. La primera palabra aquí del canto de nuestra Reina Valera es engrandece. Entonces la primera palabra ya en la versión latina es el Magnificat, y así ha llegado a ser conocido a través de los siglos este canto. Se le llama un canto porque evidentemente su estructura es poética, y por eso en algunas versiones de la Biblia aparece versificado, aparece en esa estructura poética por líneas poéticas, obviamente una poesía hebrea, una poesía que está dada en versos donde encontramos paralelismos continuos. Y además es evidente que es una poesía y un canto porque se parece mucho a otros cantos que encontramos en el Antiguo Testamento, particularmente
al canto de la otra María que aparece en Éxodo capítulo 15, versículos 1 al 21, el canto que entonó Israel después que Dios los había librado de Egipto. En este sentido, tanto la forma del canto como el contenido del canto está enraizado en la revelación del Antiguo Testamento. Forma, poesía hebrea y contenido. Con respecto al contenido, lo primero que hace María en los versículos 46 al 48 es reconocer su condición de pecadora, como habíamos hecho notar anteriormente. Pero ella, además de ser una pecadora, a sí misma se reconoce como una pecadora que ha recibido misericordia y por lo tanto se puede gozar de la salvación de Dios. Y la salvación que Dios ha provisto no es otra que el niño que ella lleva en su vientre. Por eso ella se regocija. Ella, María, es la portadora del Salvador. Por lo tanto, ella tenía muchas razones por las cuales engrandecer a Dios y regocijarse en esa salvación. La segunda parte del canto, versículos 49 al 53, exalta a Dios por sus proezas, es decir, por sus actos poderosos. Especialmente en este contexto histórico, el acto poderoso que María señala es que Dios ahora visita a los menos favorecidos. Viene a traer libertad y favor a los elementos más débiles de la sociedad. Y en tercer lugar, la tercera parte del canto, versículos 54 al 51, María recuerda que esos actos poderosos de Dios son a favor especialmente de Israel. El menesteroso aquí es Israel. Y María espera que ahora las promesas de Dios para Israel sean cumplidas, porque ha llegado el Mesías. Israel, entonces, es el menesteroso, es el desfavorecido, es el hambriento que requiere de un acto poderoso de Dios para librarlo de todos sus enemigos. Eso está muy enraizado entonces en la teología del Antiguo Testamento. En la conciencia de María está claro que su hijo es el libertador y el momento de la redención de Israel ha llegado. Ese entonces es el canto de María. Versículos 67 al 80, en quinto lugar, encontramos la profecía de Zacarías. La profecía de Zacarías, siguiendo el orden de Lucas. El versículo 67 dice: y Zacarías su padre, es decir, el padre de Juan, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, que nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. De nuevo, esta profecía es producto de la inspiración del Espíritu Santo. Versículo 67. La obra del Espíritu Santo es prominente en estos momentos del nacimiento de Jesús. Lucas, en sus escritos, el Evangelio de Lucas y Hechos, es el autor del Nuevo Testamento que mayor cantidad de referencias hace al Espíritu Santo.
Y es de resaltar entonces que especialmente el Espíritu Santo está obrando alrededor de los eventos del nacimiento de Cristo. Y esto es muy coherente con las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, versículos 13 y 14, donde Jesús señala que la hora particular del Espíritu es glorificar al Hijo de Dios. Y eso es muy evidente en estos relatos porque cada vez que se menciona el Espíritu Santo promueve la gloria de Cristo. Lo dicho con respecto al canto de María también es cierto aquí. La forma es poética, aunque ahora no es un canto sino una profecía, pero evidentemente es una estructura poética. Y segundo, en cuanto a su contenido, también ese contenido está enraizado en la teología del Antiguo Testamento. Esta profecía se puede dividir en dos. Primero, versículos 68 al 75, hablan del Mesías. En esos versículos Zacarías está hablando del Mesías. Y segundo, o la segunda parte de esta profecía, versículos 76 al 79, Zacarías habla del precursor del Mesías. Repito entonces, la primera sección, versículos 68 al 75, habla del Mesías. La segunda parte, versículos 76 al 79, habla del precursor del Mesías. En ocasión del nacimiento de su hijo, Zacarías anuncia una profecía con respecto al acto liberador de Dios. Ahora Dios viene a librar a su pueblo en la persona del Mesías. Dios se acordó de su pueblo y se acordó del pacto que había hecho con sus padres, con Abraham. Y Zacarías ve que de nuevo está sucediendo un éxodo, como el éxodo que sucedió por medio de Moisés, donde Dios libró a su pueblo de sus enemigos. Ahora Dios está levantando un nuevo libertador, que es el Mesías, y ese Mesías va a librar a Israel de sus enemigos. ¿Para qué? Para que su pueblo le adore en paz, para que el pueblo de Dios vaya en adoración a Dios, porque ahora está en paz, pues sus enemigos han sido derrotados. Zacarías le llama al Mesías poderoso Salvador. Literalmente, en el texto griego, un cuerno de salvación, es decir, un Salvador que viene a obrar una poderosa salvación. Es el momento del cumplimiento de todas esas profecías y del pacto que Dios hizo con Abraham. La segunda parte del canto simplemente relata que Juan es profeta del Altísimo y que va delante del Señor. Y ya hemos dicho que ese Señor y ese Altísimo, ese Dios Altísimo, al cual Juan prepara el camino, pues es el Mesías, una clara referencia de la deidad de Jesucristo. Capítulo 2 de Lucas, en los versículos 8 al 14, después del relato del nacimiento en sí, de las circunstancias en las que se da el nacimiento, que están en los versículos 1 al 7, en los versículos 8 al 14 aparece el relato de la visión de los ángeles. Entonces, en sexto lugar, Lucas nos relata ahora una visión o una aparición de los ángeles. El relato del nacimiento en sí es muy breve. Note que Lucas solo le dedica 6 versículos al relato del nacimiento. De 2 capítulos larguísimos, solo 6 versículos son dedicados al relato del nacimiento. Es un relato muy corto, muy específico, muy sucinto, pero Lucas resalta un hecho en particular, es la presencia de ángeles en el momento del nacimiento. El cielo se junta con la tierra para dar testimonio con respecto al niño que está naciendo. Ese niño que nace en Belén en condiciones humildes es un niño muy especial y por lo tanto no solo el testimonio de la tierra tiene que estar, sino que también tiene que haber un testimonio del cielo. Versículos 8 al 14 entonces. Aquí tenemos el relato de la visión de los ángeles. Había pastores
en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Inicialmente es un solo ángel quien aparece a los pastores. Y el ángel mismo identifica las palabras que le va a dar a los pastores como un dar buenas nuevas de gran gozo. La expresión dar buenas nuevas en el griego es evangelizo, de donde viene nuestra palabra española evangelio o evangelizar. Ya sabemos que evangelio significa buenas nuevas, y evangelizar significa comunicar las buenas nuevas. Entonces lo que está haciendo el ángel es proclamar el evangelio a los pastores. ¿Y cuál es el evangelio que proclama el ángel entonces? ¿Cuál es el evangelio? Nótenlo muy bien, el evangelio que proclama el ángel está en el versículo 11. Es este: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese evangelio anunciado debe producir gozo en todo el pueblo. Claro, el pueblo de Dios que está preparando Juan el Bautista. Noten qué tan sencillo es el evangelio del ángel. El evangelio, mis queridos hermanos, es muy sencillo. El evangelio es esto: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por lo tanto, nuestro deber es mantener el evangelio sencillo y no complicarlo. Eso es lo que hacen los ángeles. El anuncio del ángel es respaldado por una multitud de huestes celestiales. Versículo 13: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían. Estas huestes ya no anuncian el evangelio, lo hizo el ángel. Ahora esta multitud de ángeles lo que hace es alabar a Dios. Y el motivo de la alabanza es porque Dios muestra su buena voluntad para con los hombres. Y aquí hay que hacer una explicación. Este texto, versículo 14, aparece muy diferente traducido en las diferentes versiones. Básicamente hay dos diferentes traducciones. Una, tal y como aparece en Reina Valera, diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y una segunda traducción que dice: gloria en las alturas, y sobre la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Sobre todo las versiones o traducciones más modernas, siguiendo el texto ecléctico, colocan esta traducción. Lo que sucede es que en las versiones simplemente se está reproduciendo dos textos griegos diferentes: texto Receptus en Reina Valera 60 y texto ecléctico en versiones más recientes como Reina Valera actualizada, como Nueva Versión Internacional, etc. ¿Sí? Ahora, no voy a dar una explicación acá de crítica textual, de las variantes textuales, etc. Pero simplemente lo que quiero decir es que, de acuerdo al contexto del propio Lucas y del contexto general de las Sagradas Escrituras, no es que los hombres tengan buena voluntad.
es que Dios tiene buena voluntad para con los hombres. ¿En qué consiste la buena voluntad de Dios para con los hombres? O, en otras palabras, ¿por qué sabemos que Dios tiene buena voluntad para con los hombres? ¿Por qué? Porque envió a su Hijo. Ese es el motivo de alabanza de las huestes celestiales. Dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Dios debe ser glorificado en las alturas porque se muestra con buena disposición para con los seres humanos. Y eso quiere decir que Dios tiene una buena disposición de salvar a los hombres. Nunca dudemos de eso. Porque esa verdad nos va a desamarrar los brazos y nos va a abrir la boca a la hora de predicar el Evangelio. ¿Dudas de la buena voluntad de Dios para salvar a los hombres? Este texto dice que ya que Dios envió a su Hijo, muestra que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Como lo dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 14. Escuchen, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Repito, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y no me interesa si esto choca con tu teología. Eso dice Pablo. Y eso dice Lucas. Dios mostró su buena voluntad para con los hombres. ¿Cómo? Enviando a su Hijo para ser el Salvador. Consideremos ahora en séptimo lugar la visita de los pastores, capítulo 2, versículos 15 al 20. La visita de los pastores. Los pastores reciben el anuncio de los ángeles. Inmediatamente ellos salen a hacer una visita. Van a ver al niño que ha sido anunciado. Versículos 15 al 20. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Inmediatamente reciben el mensaje de los ángeles, los pastores literalmente corren a ver al niño. Salen apresuradamente a ver ese niño que fue anunciado y hallan la escena tal y como los ángeles dijeron que era. ¿Y sabe qué hacen los pastores? Cuentan lo que los ángeles dijeron. Es decir, el ángel les comunica el evangelio. ¿Y los pastores qué hacen? Comunican el evangelio. Mire, eran pastores. Por lo tanto, pues no eran personas versadas, letradas, no tenían todo el conocimiento y toda la teología de los escribas y fariseos, pero ellos recibieron un mensaje sencillo, simple, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Él, Señor. ¿Qué hacen estos pastores? Comunican el mensaje tal cual lo recibieron. Hay una fidelidad grandísima. Recibimos el evangelio y ¿cuál es nuestro deber? Comunicarlo, transmitir el evangelio. Ellos fueron portadores de un mensaje simple, pero fueron fieles transmisores de ese
mensaje simple. Que así seamos nosotros, fieles transmisores de ese mensaje simple del Evangelio. El Evangelio no nos llegó para que nosotros lo guardemos. El Evangelio nos llegó para que nosotros lo comuniquemos. Lucas nos dice que después de ver al niño, los pastores vuelven glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, porque eran como se les había dicho. Dos asuntos podemos destacar acá. Primero, el evangelista enfatiza que las cosas que vieron los pastores fueron tal y como se les había informado. Y eso es evidente al comparar versículo 12 con versículo 16. Mira el versículo 12, el anuncio del ángel. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y ahora el versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Como dijeron los ángeles, van y verifican, así resulta ser la escena. El nacimiento de Cristo fue planeado por Dios. Fue planeado por Dios. Y por eso el nacimiento de Cristo pudo ser anunciado en profecía. Y fue acompañado por anuncios proféticos en el mismo momento de su nacimiento. Porque esto obedece a un plan divino, a un plan predeterminado. Cristo Jesús vino en el cumplimiento del tiempo, en el momento en que Dios determinó. Segundo, como resultado de lo que ven y oyen, los pastores glorifican y alaban a Dios. ¡Qué visión maravillosa tuvieron los pastores de nuestro Salvador envuelto en pañales! Ese niño que vieron allá en un pesebre era el Salvador. Y ellos no pueden hacer nada más que glorificar y alabar a Dios, porque al ver al niño vieron el Mesías, vieron la salvación de Dios. Y Lucas no nos da detalles de eso. Lucas no quiere llenar nuestra curiosidad. Pero suponemos que ellos, los pastores, ven allá un niño, un bebé humilde, un bebé indefenso, pero que con todo eso era glorioso. La sensación de aquella visita seguro quedó en la mente de los pastores para siempre. El impacto de lo que vieron en esa escena allá en el pesebre de Belén. Las palabras de Simeón. En octavo lugar, las palabras de Simeón. Las relata Lucas en los versículos 25 al 35. Versículos 25 al 35. Estos siguen siendo eventos alrededor del nacimiento de Cristo. Versículos 25 al 35, leo. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, es decir, al Mesías. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía a él, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esto sucede a los 8 días del nacimiento de Cristo. 40 días después, 8 días después, ellos circuncidan al niño, le ponen por nombre Jesús, y después de cumplir los 40 días de purificación de María, de acuerdo a la ley de Moisés, van al templo para presentar al niño. Ahora, la ofrenda que ellos llevan
que lleva José y María, que son dos tórtolas o dos palominos, dan cuenta de la pobreza de ellos, de acuerdo a las indicaciones que encontramos en Levíticos capítulo 12, versículos 2 al 4. Esa era la ofrenda mínima que se podía ofrecer. Significa que era una familia pobre. Pero cuando ellos están en el templo, Simeón, sobre quien estaba el Espíritu Santo, reconoce en ese niño al Mesías. Y entonces dirige unas palabras, primero al niño, o con respecto al niño, y luego dirige unas palabras para María. En cuanto al niño, Simeón le llama tu salvación, es decir, la salvación del Señor. Este niño es la salvación que el Señor o Dios ha provisto. Y algo particular que contrasta con todo lo que hemos encontrado en los relatos anteriores de Lucas, es que Simeón enfatiza que este niño que trae salvación provee salvación a todos los pueblos, no solo a Israel. Y esto contrasta no solo con los otros relatos, sino que contrasta con el entendimiento particular de la época. En ese tiempo se entendía y se creía que la salvación de Dios era solo para Israel. En ese tiempo, no en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento enseñaba claramente que la salvación de Dios era para todos los pueblos. Pero los judíos en esta época creían que la salvación de Dios era solo para Israel. Sin embargo, Simeón dice que este niño provee salvación para todos los pueblos y no solo a Israel. La salvación de Dios alcanza también a los gentiles. Y las palabras que Simeón dirigen a María son tan conmovedoras como dolorosas. Porque en las palabras que le dirige a María, Simeón anuncia proféticamente los sufrimientos del Mesías. Algo también novedoso para esos días. Porque Israel esperaba un Salvador para Israel, pero un Salvador triunfante, glorioso. Un Salvador que vendría a derrotar al imperio dominante. Sin embargo, Zacarías dice, primero, que la salvación que Dios provee es para todos los pueblos, no solo para Israel, pero segundo, el Mesías viene para morir. Son palabras entonces proféticas, lo que Simeón está diciendo, y revela, obviamente, una inspiración especial del Espíritu Santo. En los versículos 36 al 39, finalizando el relato de Lucas, encontramos el testimonio de Ana. Hay otro personaje allá en ese mismo momento y tiene algo que decir. Versículos 36 al 39. Dice así: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esas son entonces las palabras de Ana. La misma hora se refiere al mismo momento en que Simeón toma al niño y profiere las palabras. En esa misma ocasión, la presentación del niño en el templo, entonces Ana dirige estas palabras. Ana da gracias a Dios porque el recién nacido Salvador es quien trae la redención para Jerusalén. En sumario, todo lo que dice Lucas, capítulo 1 y capítulo 2, todos estos relatos que hemos juntado tienen un patrón común. Y es el patrón común de Lucas que contrasta con los otros evangelistas. Y es que Lucas junta testimonio de gente humilde. Todos los testimonios que Lucas recopiló son testimonios de personas de humilde condición. Pastores, Ana, Samuel, Simeón, Elizabeth, Zacarías. El patrón común en todos ellos es que son de humilde condición. Y es como si Lucas nos estuviera diciendo
que el propósito de Dios es revelar a su Hijo a los humildes. No fueron los poderosos, no fueron los sabios los que recibieron el anuncio del nacimiento de Jesús. Ellos ni se percataron del nacimiento del Salvador. Dios se lo anunció fue a los humildes. Por supuesto, esto no quiere decir que una condición para la salvación es la pobreza. Pero sí tiene un mensaje que decir, porque en palabras del apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31, Dios decide revelar a su Hijo a los humildes, a los pobres, y no a los poderosos y arrogantes. Ese es el patrón común que nos muestra entonces Lucas. Hay un acontecimiento que está también relacionado al nacimiento de Cristo, pero que aparece en otro evangelio. Y es en el evangelio de Mateo. Es el relato de la visita de los sabios de Oriente, o los presentes que traen los sabios de Oriente. Y lo encontramos en Mateo capítulo 2, versículos 9 al 12. Probablemente Lucas omite este relato por la razón que ya señalé. Porque a Lucas le interesa juntar testigos de humilde condición. Y estos hombres no son de humilde condición. Pero este relato sí es muy apropiado en el Evangelio de Mateo, de acuerdo al propósito de Mateo al escribir su Evangelio. Mateo comienza su Evangelio diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Lo primero que hace Mateo en su Evangelio es conectar a Jesucristo con David. Y David pues es el rey que recibió la promesa de un reino eterno. Entonces para Mateo es muy importante presentar a Cristo como rey, a Cristo como el descendiente de David. Y en ese sentido, el relato de la visita de ciertos hombres que vienen de Oriente, que son sabios y que traen presentes costosos, pues encaja muy bien con su propósito. Observen muy bien que los evangelistas tenían propósitos al escribir sus evangelios, y de acuerdo a esos propósitos seleccionan y organizan el material. Leamos entonces el relato de la visita en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa
vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Lo primero que quiero señalar aquí en este texto es el significado de la palabra mago. En varias ocasiones aparece la palabra mago. En el versículo 1 dice que vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos. Y después, bueno, aparece en otros versículos como el 7, etc. Esa palabra mago es la palabra griega magos. O sea que Reina Valera lo que hizo fue transliterarla, ¿sí? Pero en nuestro contexto actual, el significado de esa palabra es muy diferente a lo que significaba en el contexto en el que fue dicho. Es decir, cuando uno habla de mago, pues se imagina algo así parecido a Merlín o a Harry Potter. ¿Sí? Eso no significa la palabra. Eso no significa la palabra. Olvídense de eso. Esto no tiene relación con algo mágico. No tiene relación con brujería. La palabra magos en griego, de acuerdo al diccionario teológico del Nuevo Testamento, significa lo siguiente: miembro de la casta sacerdotal persa. Es decir, esta palabra en griego señalaba a los miembros de la casta sacerdotal persa. El único lugar donde esta palabra se usa en la Septuaginta, en la versión griega del Antiguo Testamento, es en Daniel. Y esto es un hecho importante. Esta palabra magos aparece en el texto griego de Daniel capítulo 1, versículo 20, Daniel capítulo 2, versículo 2, versículo 10, o sea, capítulo 2, versículo 2, versículo 10, versículo 17, versículo 27, también en capítulo 4, versículo 7, y en capítulo 5, versículos 7, 11 y 15. Leamos, por ejemplo, Daniel capítulo 1, versículo 20. Es suficiente con leer ese texto. Daniel capítulo 1, versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. O sea que Daniel hacía parte de esta casta, o de este grupo selecto que había en Babilonia. Ese grupo era gente sabia e inteligente que obraban como consejeros del emperador. Esa era la función de esta gente. Y un hecho bastante relevante es que sabemos dónde vivía Daniel. ¿Dónde es que vivía Daniel? En Babilonia. Él fue de los primeros deportados de Judá hacia Babilonia. Babilonia está al oriente de Jerusalén. Y eso es importante, digo, porque según Mateo, estos magos vienen ¿de dónde? Del oriente. Eso corrobora la impresión entonces que tenemos del texto. Lo que nos está diciendo acá es que estos hombres vienen de una región del oriente que bien puede ser Babilonia y que pertenecen a un grupo específico de Babilonia, es decir, la casta sacerdotal, la casta de los sabios
de Oriente. Es por esta razón que esa palabra aparece traducida en algunas versiones de la Biblia más bien como sabios. Por ejemplo, la Reina Valera 1995 traduce este versículo diciendo: llegaron del Oriente a Jerusalén unos sabios. O la Nueva Versión Internacional traduce: llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. Es mejor traducirlo de esa manera para evitar confusiones. Entonces estos hombres que vienen a visitar a Jesús son unos sabios de Oriente, probablemente de Babilonia. Y recuerden algo, los grupos sacerdotales en la antigüedad eran los grupos ricos, eran los grupos de mejor posición social. Después del rey o de la monarquía, las castas más altas en esa sociedad de entonces eran los sacerdotes. Estamos entonces frente a unos hombres que son ricos, pero además están en una posición de poder. Mateo nos dice que ellos, estos sabios de Oriente, vieron una señal en el cielo, que es la estrella del rey que ha nacido. Le llaman en el versículo 2 su estrella, es decir, la estrella del rey que ha nacido. Y ese rey es el rey de los judíos. Todo el texto tiene una ambientación real. Todo en el texto está señalando a monarquía. La estrella, los sabios, el título que se le da al niño, en este caso el rey de los judíos. El hecho de que quien se entera de eso es el rey Herodes. Si notan, todo ese lenguaje es un lenguaje real. Estos hombres saben que este niño ha nacido en un lugar cercano a Jerusalén, pero no saben exactamente cuál es el lugar. Entonces, ya que es un rey el que ha nacido, van a preguntarle al rey Herodes, y el rey Herodes no sabe nada al respecto, pero sí le genera curiosidad el caso. Claro, este hombre, de acuerdo a la historia que conocemos de él, era un hombre que veía conspiraciones por todos los lados. Y entonces escucha las palabras: ha nacido un rey. Él quiere enterarse de dónde ha nacido ese rey para matarlo. Y entonces Herodes manda llamar a los estudiosos de la Biblia, a los escribas, y les pregunta dónde habría de nacer el rey de los judíos. Ellos en respuesta citan Miqueas capítulo 5 versículo 2 y le dicen que el rey va a nacer en Belén. Ese era el lugar profético del nacimiento del Mesías. Entonces Herodes les informa a los sabios dónde es que nace el niño y les dice: por favor, después vienen y me dice qué vieron. Claro, obviamente la intención de Herodes es ir y matar al niño. El caso es que finalmente los sabios de Oriente van y adoran al niño. La estrella se detiene justo en el lugar donde el niño se encuentra, y cuando ven al niño, versículo 11, se postran y lo adoran. Le entregan 3 presentes: oro, incienso y mirra. Esos son presentes que se les daban a los reyes. Entonces eso también es una indicación de realeza. Y finalmente el texto nos dice que por revelación se les advierte que no regresen a Herodes, y regresan a su tierra por otro camino. ¿Qué nos enseña este relato? Nos enseña primero que el niño que ha nacido es rey. Y segundo, que este niño que ha nacido y es un rey tiene un atractivo inherente. Como dijo Jesús de sí mismo en Juan capítulo 12 versículo 32: si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Este niño que nació atrajo a gente de muy lejos. Eso es lo que podemos aprender de este relato. Bien, ahí terminamos entonces el relato del nacimiento virginal.